No hay absolutamente nadie en el cementerio. Qué vista la que tiene. Algo trató de decir. Vamos. Nunca habíamos entrado un Spirit Box Nunca habíamos utilizado el Spirit Box dentro de una iglesia. Eso no, baja el volumen, baja el volumen. ¿Qué fue eso? Qué feo ese lamento. Eso no fue el Spirit Box. Ay, ¿Y eso qué fue? Yo también lo escuché. Eso me escucha la puerta. ¿Es un murciélago? Sí. ¿Eso es un murciélago? Ay, no. Ahí está ahora. ¿Qué fue eso? Hay alguien ahí. Pero creo que escuché niños. hola amigos de Guate Espantos. Estamos muy emocionados. Estamos en el cementerio de San Lázaro. Un cementerio muy bonito. Trajimos el Spirit Box para hacer unas pruebas. Es un cementerio pequeño, pero muy bonito, muy bien cuidado. ¿Tú no conocías, Yo Alejandra? no conocía. En esta ocasión nos acompaña Alejandra, mi novia, Gustavo. Para los que no me conocen, soy Gilberto. No hay absolutamente nadie en el cementerio, así que si ustedes escuchan algo o ven algo, déjenlo en los comentarios. Vamos. A la par de la iglesia hay una morgue bien pequeñita. Entonces podemos entrar. O ver algo. No tiene como que ventanitas. Yo creo que una- sí. Este cementerio está súper bien cuidado. Sí, está bien bonito. Y aquí como que es una regla de que todos los mausoleos estén pintados de blanco, ¿ya se dieron cuenta? Todos son de blanco. No hay otro color. Es El blanco es cierto. el que predomina en todo el cementerio. ¿Alguien famoso de aquí, Gustavo? No hay. Mira, ya como te decía, de este cementerio realmente conozco muy poco. Solo tengo conocimiento de que empezó en los años de 1700. Fue donde empezó a darse todo esto y que ha tenido bastantes modificaciones, porque ha sido un lugar que ha sido bastante dañado por los terremotos que se han dado en la historia de Guatemala. Entonces sí ha sufrido varias destrucciones que posteriormente pues fueron ya restauraciones del lugar. Un cementerio sumamente pequeño, pero muy bien cuidado. Muy bonito, la verdad. Yo creo que aquí aprobé el Spirit Box hace años y no se escuchó absolutamente nada. Se siente bien tranquilo el cementerio. Siente bien tranquilo. Qué vista la que tiene, imagínense. Impresionante. Lo vamos a llevar puesto, creo que todo el recorrido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos saber si hay alguien aquí. ¿Nos puede hablar? Normalmente en los cementerios el Spirit Box se vuelve loco. Este es uno de los cementerios que no.
Metémonos aquí. Nada que ver comparado con los cementerios que hemos ido antes. Hasta seguro se siente. No. ¿Qué es? Ay, no puede ser. Es que es porque es nombre antiguo. No. ¿Será que eso tiene que ver? No, esto no es normal. Pero siempre Yo- nos topamos Que lo haya con... encontrado yo sí regularmente no soy de fijarme en los nombres de las personas. Solo tiene la fecha de su fallecimiento. de fallecido. Qué Para raro. los que son seguidores del canal, casi en todos los cementerios que hemos ido, siempre encontramos un Gilberto. Y mi nombre no es muy común. Pero aquí hay un punto final, espíritu. Ah, sí está grande ustedes. Vamos allá. Y después nos metemos porque hay una pequeña morgue. Aquí intervenimos nomás que podamos incluir. Buenas tardes. ¿Será que el Spirit Box funciona en los cementerios como el General o todo eso? Porque está como muy descuidado y cementerios como este, que está muy bien cuidado, no dice nada del Spirit Box. Déjenos en los comentarios qué opinan. Voy a dar puesto para que escuchen. Es interesante. Una firma, ¿verdad? Firma de... Si hay alguien que quiera hablarnos, lo puede hacer. Algo trató de decir. Escucha, no sé. Se escuchó algo. Se escuchó algo. ¿Qué quieres que escuchemos? Alguien que quiera hablar con algún familiar, dar algún mensaje. O decirle algo a su familia, lo puede hacer. Don Anacleto, Herminio, se le subió el volumen solo. Somos muy respetuosos de estar en este lugar. Si alguno de ustedes quiere acercarse, hablar, decir algo, pueden hacerlo con total libertad. Increíble, voltea a ver cómo se mira el volcán. Se está despejando, ¿verdad? Sí, se está despejando. Pongamos mucha atención a ver qué dice. Nos está siguiendo alguien. Yo no sé si hay cosas comunes aquí. Tendría que. Mira, con lo que nos metamos acá. Me voy de la cámara un ratito. Seguro. Ajá. Está apagado ahorita. Ah, bueno. No. No sé, pero creo que fue un pajarito. No hay absolutamente nadie. Parece una pintura. Es una pintura. Vamos. Si ustedes ven o escuchan algo
fuera de lo normal. Hoy sí no hay nadie, Gustavo. No hay nadie, ¿verdad, Alejandra? Estamos No, solo nosotros tres. completamente solos en este lugar. Si ustedes ven o escuchan algo, por favor déjenlo en los comentarios. No hay nadie. Aquí no se tiene que escuchar nada más que nosotros tres. Se parece mucho como al cementerio de Costa Rica, ¿verdad? Sí se parece bastante. ¿No me da mala espina el cementerio? ¿A vos? ¿No? Se siente... ¿Será que el hecho de que esté en el interior del cementerio una iglesia podrá influir que Que esté tranquila. las almas que estén pues que han sido despojadas de sus cuerpos acá estén literalmente descansando en paz? Porque Yo escuché algo. hemos estado también en lugares que han sido inhumadas, personas que han fallecido por hechos violentos. Y era lo que yo te decía la vez pasada cuando estábamos en el otro cementerio, que hubo un área donde hubieron personas enterradas por lo que nosotros hemos pues pasado ahorita los últimos años, que son personas que, bueno, como bien decíamos, ¿verdad? ¿Quién va a querer morir? Pero el morir en esas circunstancias y de una manera tan voluminosa, tan numerosa y en medio de tanta zozobra, tanto miedo, el lugar, o sea, además de esa como aura de inseguridad, nos inspiraba también que podíamos como sentir esa angustia, esa tristeza de toda la gente que fue enterrada ahí. Pero en este lugar se siente que literalmente los que están acá están descansando en paz. Y allá pueden ver ustedes la parte de atrás, ahí es donde está la iglesia. Y ahí está la morgue. Que esté una iglesia en este lugar, ¿será que influye mucho en que estén literalmente descansando en paz? Porque a pesar de las voces que escuchamos del otro lado con el espíritu, sinceramente yo no he sentido Mayor cosa. Ni miedo ni nada. ni ansiedad o algún sentimiento que te dé como de preocupación o algo de conectarte con lo que está acá. Realmente No. es un lugar muy, muy, muy pacífico. Y súper limpio ustedes. Qué bonito. Se llama Cementerio de San Lázaro, me imagino por el personaje bíblico, ¿verdad? La verdad lo ignoro, pero Lázaro, dentro de la Biblia, es pues está en uno de los pasajes en los cuales se habla de que Jesús estuvo en la tierra. A Jesús le habían contado de que Lázaro ya había muerto, es algo que pues, a la familia y a los discípulos lo llenó de mucha tristeza. Jesús llegó al lugar donde había muerto Lázaro, habló con las hermanas estaban como un poco molestas con él porque le habían dicho de que ya había llegado como muy tarde, ¿va? Ya Lázaro ya había fallecido, de hecho ya lo habían enterrado. Y cuenta la Biblia que pues, Jesús se asoma al frente de la tumba donde está Lázaro y le ordena que salga de la tumba. Es uno de tantas historias que pues, se han contado dentro de la Biblia que precisamente habla en un momento como tal en el que Jesús resucitó a una persona, en este caso a Lázaro. Dale volumen a la Spirit Box. Dale un poquito más de volumen. Alguien que esté acá que quiera hablar con nosotros, este es el momento que se pueden acercar por este aparato. Pueden decirnos cualquier mensaje que ustedes quieran trasladarle a su familia. Pero por favor, háblenos claro y solo uno a la vez. Uno por uno. Vamos a la morgue.
El Spirit Box no es una aplicación de celular, es un radio. Vamos. Muy bonita. Como que gritó algo, ¿verdad? Fue bastante fuerte. Vamos. 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 Ahí está pasando algo. Bájale un poquito de volumen. Con todo el respeto. Entremos. Nunca habíamos entrado un Spirit Box Nunca habíamos utilizado el Spirit Box dentro de una iglesia. Vamos. Y vamos a ingresar. Con todo el respeto. Del mundo. Subirle un poquito, poner la grabadora. ¿Hay alguien que nos quiera decir algo? No sé por qué me da tantos escalofríos. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Alguien sabe quién es el que está en ese cuadro? ¿Nos puedes decir el nombre? Aquí hay otro cuadro. ¿Sabes quién es la mujer que está en ese cuadro? Estás con ella. Lo vemos con todo respeto. Vamos. Nunca lo habíamos hecho. Sí, dijo, hay que analizarlo. Qué raro que solo aquí, ¿verdad? En la entrada. Vamos. Súbele tal vez un poco de volumen. Súbele un poquito de volumen. Buenas tardes. Hasta las... ¿Cómo? ¿Hay alguien allá adentro? Ah, sí, huele. Quieren ver. Una pesa. La cama. Hay alguien que todavía está en este lugar. Eso no, baja el volumen, baja el volumen. ¿Qué fue eso? Qué feo ese lamento. Eso no fue el Spirit Box. No, eso vino de aquí adentro. Eso vino de aquí adentro. Eso me dio miedo. Eso vino de aquí adentro. Fue bien claro. Mija. Eso no vino del Spirit Box. Ay. Hasta acá, hasta me quieren salir la llamada y más. Vámonos. Vamos porque no tenemos mucho tiempo. Lo voy a revisar. Yo estoy seguro de que no vino del Spirit Box. No se escuchó de ahí. Se escuchó de adentro y adentro no hay nadie. ¿Lo vieron? Miren.
Mire, no hay nadie. Qué raro. Ay, no. ¿Nos miramos? Sí se ve. Si hay alguien aquí adentro, que toque la puerta. Que toque la puerta, si hay alguien adentro. Bueno, el espíritu. No, venía de ahí. Qué grueso. ¿Y eso qué fue? Yo también lo escuché. Eso lo escucha la puerta. Pero muy leve, ¿no? Fue como una vez. Ajá. Lo voy a Pero no, revisar. no pudo haber sonado que la haya empujado, digamos, si fue viento. No pudo haber sido No sonido pudo que la haya haber. empujado. No. Fue de adentro hacia afuera. ¿Es un murciélago? Eso es un murciélago. Ay, no. Ahí está ahora. ¿Qué fue eso? Hay alguien ahí. Pero creo que escuché niños. No hay nadie. Escuché niños. Y todo este sector, todo este, es de niños. Los niños. Vamos. Es que no podemos estar mucho tiempo. ¿Qué? Dale, bien. ¿Quién estuvo acostado aquí? Ese. Escucha. La tumba. Tumba. ¿Qué dice Gustavo? La tumba abrió su párpado de luna para que reposara la inocencia. Aquí duermen los niños por fortuna. Son pocitos de luz de otra existencia. Qué interesante que cuando hemos ido a lugares donde hay niños, o sea, donde hay niños enterrados, es donde más fuerte se ha sentido el ambiente. Ya nos vamos. ¿Algo que quieran decir? Son pájaros, ¿verdad? Sí, eso no se escucha extraño. Ese fue el breve recorrido del cementerio San Lázaro, muy interesante. Probamos con todo el respeto, por primera vez en la historia de Guatespantos, el Spirit Box en una iglesia. Escuchamos algo raro en la morgue, escuchamos palabras en el Spirit Box. Gustavo, ¿qué opinas? Sí, sin duda alguna, los cementerios creo que en conclusión es algo impredecible porque nos hacen sentir de una manera y terminamos de otra. Creo que no hay regla para estar en un cementerio en relación a lo que nosotros encontramos, porque a veces esperamos, o a veces de primero se encuentra todo y después nada, después es al revés. Es algo bien interesante que sucede y realmente el cementerio como tal en su estructura bastante limpio, Qué bastante bonito. bien cuidado. Una felicitación en nombre del equipo de Guatespantos para toda la administración de este cementerio, porque realmente lo tienen muy bien cuidado. Y pues sin duda alguna las experiencias que uno tiene de los registros que encontramos son muy buenas. No nos esperábamos. Alejandra, ¿qué crees que estaba? Ajá. Alejandra. En general el cementerio me parece muy bonito, yo no lo conocía, pero cabal como dice Gustavo, uno entra de una manera y sale de otra. Estábamos tan tranquilos y de repente todo cambió, más el lamento que escuchamos allá al fondo, eso me impactó un montón, la verdad, fue inesperado. Yo tengo que revisar. Yo creo que no vino del Spirit Box. Yo también.
Gustavo está tomando fotos. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios. Un video rápido, pero estamos completamente solos en el Rápido, cementerio. pero bastante interesante. Bastante interesante. Probamos el Spirit Box adentro de una iglesia. Así que si ustedes vieron o escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios este minuto. Ustedes nos ayudan mucho a investigar. Gustavo está tomando fotos. Es un cementerio súper bonito. Creo que ya vamos, Gustavo. ¿Quieres tomar alguna foto? Como les dijimos, si ustedes vieron o escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, es completamente gratis. Y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.